Bien, vamos a empezar la predicación de esta mañana y hemos venido reflexionando y meditando en la carta de Hebreos desde hace ya varios meses, y el día de hoy vamos a continuar la tercera parte de una predicación a la que le he puesto como título Al fin libres, que ha ocupado todos los últimos 2 domingos y que hoy vamos a terminar de reflexionar en esta unidad de pensamiento. Hemos dicho que el capítulo 10, desde el versículo 11 hasta el versículo 18, constituyen un resumen de todo lo que el escritor de Hebreos ha venido diciendo, y lo muestra de una manera que es muy exacta, ¿no? Muy breve. Entonces voy a leer a su favor de los versículos 11 al versículo 18, aunque en realidad en esta predicación solamente nos vamos a enfocar en los versículos 17 y 18. Entonces la palabra de Dios dice así en Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 18. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre Celestial, porque podemos, Señor, estar aquí, podemos alabarte, Señor, y ahora rogamos, Señor, que tu Espíritu, Señor, esté en nuestro entendimiento, a fin de que podamos comprender todas aquellas cosas de tu palabra. Te ruego, Padre Celestial, para que tú nos muestres, Señor, nuestro pecado en esta hora, pero también, Señor, nos concedas la gracia, Señor, de arrepentirnos, Señor, e ir a ti, Señor, a suplicar perdón, Señor. También te rogamos que utilices, Señor, tu palabra, Señor, para también darnos ánimo, Señor, a nuestros corazones. Así pues, oramos a ti, por Cristo Jesús, y para la gloria tuya. Amén. Muy bien. Bueno, pues, una de las debilidades más notorias que evidencian todos los sistemas religiosos del mundo consiste en que no pueden garantizar de manera definitiva el perdón o la limpieza de pecados de sus feligreses. De hecho, una muestra de ello son los constantes sacrificios, peregrinaciones o rituales de limpieza a los que se deben de someter cada uno de sus seguidores. Año tras año se requiere que las personas cumplan con toda una serie de prácticas, supuestamente para que les sean limpiados sus pecados o sus maldades. Hay religiones en donde hay que ir a un lugar en específico a orar, por ejemplo. Pero como nuevamente vuelven a pecar esos feligreses, entonces se tienen que repetir aquellos sacrificios o aquellos rituales de purificación. La idea es clara en todas estas religiones. Debes hacer algo, incluso suficientemente peligroso, lo suficientemente agotador o costoso para poder ser perdonado. Así que no es de extrañar por qué en nuestros trabajos, nuestros centros educativos, nuestros vecindarios o lugares públicos, entre muchos lugares en nuestra sociedad, jamás estamos dispuestos a perdonar ni a colocar los medios para que una persona pueda ser perdonada. Y esto es algo que nos debería de dar mucha tristeza, que frecuentemente nuestra sociedad cada vez más está pensando del ser humano como que alguien que ha cometido incluso un hecho vergonzoso, aquella persona no tiene la posibilidad de ser perdonada ni aún por la misma sociedad. De tal manera que el culpable va a permanecer culpable por siempre. Esto es algo terrible porque justamente lo que nos está diciendo la sociedad es que el ser humano parece ser que entonces cuando llega a un punto en el que comete algo atroz, ya no hay perdón para él. Ya no hay incluso los medios para que la persona pueda ser restaurada dentro de la sociedad. Pero si algo sabemos del cristianismo,
es que por el hecho de pertenecer a la iglesia, estamos asociados con las peores personas, con homicidas, con drogadictos, con adúlteros, con gente que ha cometido los hechos más vergonzosos. Y si a usted no le gusta, pues es una muy mala noticia, es algo terrible para usted, porque si vemos la historia de David, es un adúltero, es un homicida. Y como creyentes estamos asociados con todas esas personas. Así Cristo las ha limpiado y las ha sanado. Así que pertenecer a la iglesia es pertenecer a toda una serie de personas, como nosotros también, que hemos cometido hechos vergonzosos. Y esto, regresando a lo que estamos hablando, que es la ausencia de perdón, muchas veces es considerada la ausencia de perdón como si se tratara de una firmeza de carácter o incluso se emplea como una advertencia. Seguramente han escuchado una frase como, Dios perdona, pero yo no. Donde parece ser que, bueno, puede ser que Dios es débil, así que Él perdonará, pero yo no. O bien, Dios ofrece misericordia, pero yo no. O sea, la gente está más dispuesta a no perdonar que a perdonar. Y en general, las personas de nuestro tiempo, puede ser que incluso también nosotros, solemos estar malhumorados. Hay gran ira en medio de nuestra sociedad. Su ira los lleva a que muchos de ellos no dudarían en dar una sentencia cualquiera. Y solo muy pocos están dispuestos a perdonar. Irónicamente, cuando nosotros estamos en un momento de gran necesidad, no dudamos en reclamar perdón para nosotros mismos o estas personas para sí mismos. Consideren el ejemplo de David. David, una vez que había mandado a asesinar a Urías y había cometido adulterio con Betsabé, llega Natán, el profeta Natán, y no le dice directamente, oye, lo que hiciste con Betsabé estuvo mal, lo que hiciste con Urías también. Llega y le cuenta una historia de un hombre que es muy rico, que tiene muchas ovejas, que tiene muchos corderos, y un hombre pobre que solamente tiene una corderita a la que amaba, a la que quería mucho, que era su única posesión. Pero cuando llegó una persona a la ciudad, el hombre rico recibió a la persona en su casa y preparó un banquete con la corderita del hombre pobre. En ese momento David se levanta y se llena de ira y dice, lo único que merece esa persona es la muerte, ¿no? ¿Y qué le contesta el profeta Natán? Ese hombre eres tú. O sea, David estuvo muy dispuesto a ofrecer un juicio sobre esa persona, pero cuando se trataba de sí mismo, no se evaluaba de la misma manera. Ahora, pero no estos sistemas religiosos, porque alguien podría pensar, ¿no fueron también parte del antiguo pacto? Es decir, pues había sacrificios finalmente en medio del pueblo de Israel, mientras estuvo el tabernáculo en el desierto o el templo, ya cuando Israel estuvo en la tierra de Canaán. En cierto sentido sí, pero no porque el judaísmo fuera una falsa religión, como sí lo eran los demás en su tiempo, sino porque la razón que hemos venido estudiando en los últimos meses es porque Dios había diseñado un plan de salvación en el cual primero era necesario mostrar la horrenda pecaminosidad de nuestro pecado y la total incapacidad del hombre para curar o limpiar su falta, además de librarse de sus consecuencias. Los sacrificios en medio del pueblo de Israel eran hechos para mostrar lo que cada uno de nuestros pecados merecía, ¿no? Que era la muerte, que no era otra cosa, era el derramamiento de sangre. La ley que Dios había escrito en tablas de piedra tenía como propósito principal resaltar su inmensa santidad, pero por otro lado, la terrible inclinación hacia el mal que habita en cada hombre. Porque a pesar de conocer esta ley, el hombre era opuesto a ella. Y sabiendo que si la desobedecía le esperaba la muerte, no tenía entonces el poder espiritual para amarla y obedecerla. No obstante, en tiempos de esta ley escrita en tablas de piedra, el Señor había anunciado que vendrían tiempos mejores para el verdadero pueblo de Dios, porque el Mesías, quien también era o es el Cordero de Dios, con su muerte introduciría una mejor y una verdadera nueva era donde la ley
ya no estaría escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los creyentes, de manera que sería más fácil obedecerla. Y fue esto precisamente en lo que estuvimos meditando nosotros la semana pasada. Estuvimos hablando, por ejemplo, de que a menos que una persona sea regenerada, no puede cumplir la ley de Dios y no puede amar la ley de Dios. Ahora, no cumplimos la ley de Dios aquel que es cristiano para ser salvo, no. Obedecemos porque primero somos salvos, no obedecemos para ser salvos. Y esto es muy importante para nosotros porque puede hacer que en medio de nuestras iglesias, en medio de nuestras congregaciones, en medio de nuestras familias, supongamos que alguien es creyente y como lo suponemos pensamos que puede hacer varias cosas, que puede amar la ley de Dios. Y vimos que eso no es así. Primero tendríamos que preguntarnos si una persona en efecto es creyente, si hay frutos en esa persona de que es creyente, y entonces si podemos animarla a que ande en la ley del Señor. También vimos que como creyentes, el deseo de perfección indica la presencia en nosotros de algo o de alguien que nos ha dado ese deseo. Porque esto no viene naturalmente. Ninguna persona de pronto se va a parar en la mañana a decir, alguien que sea incrédulo, voy a amar al Señor con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Ningún incrédulo va a decir eso. Aprendimos que esto es lo que nos atestigua de hecho el Espíritu. Vean ahí el versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pero si solamente dijera eso, quizá estaríamos perdidos. Si ahí se detuviera el escritor bíblico, posiblemente podríamos pensar que la unión con Cristo solamente implica tener la capacidad de desear la perfección y de entrar en un proceso de santificación. Pero no es así. De hecho, el escritor se dirige hacia algo que es muy importante. En el versículo 15 hay un adverbio que es la palabra después. Ven esto, dice, nos atestigua. Lo mismo el Espíritu, dice, porque después de haber dicho. O sea, porque después esto es lo que dijo, pero después de esto hay algo. O sea, no se quedó con esto, ¿no? Entonces, el profeta Jeremías no solamente nos está indicando que estará la ley moral de Dios escrita de manera especial en nuestros corazones y en nuestros corazones y mentes, sino que hay algo más. Por eso dice, porque después de haber dicho, entonces nos habla de que la ley está escrita en nuestros corazones y el versículo 17 dice, entonces añade. ¿Y qué es lo que añade? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que, bajo el nuevo pacto, una de las bendiciones es que la ley de Dios está escrita en el corazón de los creyentes. Esto es una gran bendición, porque tenemos un corazón regenerado, sensibilizado, un corazón de carne y no de piedra. La otra bendición consiste en el perdón total de nuestros pecados. El antiguo sistema de sacrificios fue ineficaz para llevar a los feligreses a amar la ley. Y además, fue ineficaz para que siquiera la obedecieran. Porque precisamente la ley era tan terrible en sus exigencias y castigos que no tenía misericordia. Era un amo que esclavizaba a quienes se sometían a sus preceptos, de tal manera que el servicio rendido por la gente era inducido por el temor. Esto lo hemos venido hablando muchas veces. La ley no genera que hagamos las cosas. Todo lo contrario, nos dice quiénes somos. Nos dice lo que está prohibido, pero no nos da el poder para poder hacer las cosas. La ley en ese sentido es como un espejo. Usted se levanta por la mañana y no agarra un espejo para peinarse, ¿no? Al contrario, el espejo está ahí, nos vemos desarreglados, desaliñados y tenemos que tomar otra cosa para peinarnos, ¿no? La ley, por lo tanto, es un espejo, nos dice quiénes somos, nos habla del carácter santo de Dios, pero no tiene ningún poder para que podamos cumplir la ley de Dios. Y esto es importante porque a veces pensamos que con la pura orden, con el puro mandato, una persona simplemente va a obedecer las leyes de Dios. Entonces los feligreses en el Antiguo Testamento trataban de cumplir externamente con los rituales que procuraban la limpieza para ellos. Así que día tras día ellos ofrecían sacrificios y cumplían con muchas ceremonias.
Todo era con el fin de tratar de obtener la limpieza necesaria para que la ley no los condenara. Pero entre más cumplían con sus rituales de purificación, más sucios se sentían. Y la ley se erguía con un poder, con más poder sobre sus corazones no regenerados. Pero no solo se quedaron allí, porque con el tiempo fueron agregando y creando más leyes allí donde Dios no había legislado. Eventualmente llevaron la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, a aplicaciones absurdas para justificar su limpieza. Por ejemplo, tomaron el día de reposo para decir, bueno, como dice la Biblia que en el día de reposo no debes de trabajar, y si tú eres sastre, pues entonces es pecaminoso que traigas una aguja en tu bolsillo y que andes caminando por ahí. Llegaron a aplicaciones absurdas, por ejemplo, del día de reposo o de otros mandamientos. Por ejemplo, ellos tomaban vino. Y para no comer otro tipo de animales que la Biblia decía que no comieras, agarraban la copa de vino y entrecerraban los dientes para que el vino pasara. Y así los mosquitos que había en el vino no se los comieran. Entonces, llegaron a aplicaciones absurdas de la ley de Dios, pensando que con eso iban a ser más santos. Eventualmente crearon leyes que se transmitían de manera oral, que las hicieron a veces más importantes que la ley de Dios. Y que con el tiempo llegaron a establecerse. El Señor Jesús muchas veces a los fariseos, a los escribas, les está precisamente señalando todo esto, ¿no? En una ocasión, el Señor Jesús justamente los amonesta. Algunos de ustedes dicen, bueno, no voy a dar mi ofrenda, tengo que ir a dar mi ofrenda al templo, ¿no? Y si mis padres están en necesidad, no puedo ayudarles porque esta ofrenda es para el templo. Entonces, dejan a sus padres sin ayuda. Hace unos días, un pastor publicó en redes sociales un video que me pareció increíble, que tenía que ver sobre el copyright, los derechos en los libros cristianos. Este documental me asustó demasiado porque yo no sabía del grado hasta el punto en el que los derechos sobre una Biblia y lo que implican todos estos derechos. Una de esas cuestiones es, por ejemplo, que hay algunos países, por ejemplo en África, donde la Biblia ya está traducida, ¿no? Donde hay una traducción en la lengua para esa ciudad, ¿no? Para esa comunidad, pero simplemente no se pueden editar Biblias en esa lengua. La razón es porque hay un medio editorial que tiene los derechos sobre esa traducción. Así que todos los creyentes de allá no pueden tener acceso a una Biblia porque los derechos y respetar los derechos es más importante. Eso es fariseísmo. Porque es decir, alguien tiene el derecho de la Biblia, así que nadie puede difundir la Biblia libremente. Incluso en este documental, las personas que lo hicieron se pusieron en contacto con algunas de las editoriales más importantes en nuestro medio, solamente para enfrentarse al hecho de que la Biblia no se puede repartir libremente, o no se puede utilizar la traducción de la Biblia, por ejemplo, la Reina Valera, no se puede difundir libremente, sin que eso implique cárcel. Eso es tremendo. Que no podamos repartir la Biblia así a la gente que lo tiene. Porque si han visto últimamente las librerías cristianas, ya han pasado por ellas, cada vez las Biblias son más caras, ¿no? Entonces, y muchas veces hay algunos cristianos que dicen, no, yo no voy a fotocopiar libros cristianos, ¿no? Eso es fariseísmo. Porque parece ser que yo guardo mucho una ley, pero me provoca entonces no leer ciertos textos que se han hecho para el pueblo de Dios. Incluso este documental habla de muchas cosas, como por ejemplo que los autores pierden completamente derechos sobre sus textos. Todo ese tipo de cosas terminan por llegar a la iglesia. Toda una serie de rituales, de ceremonias, terminan por hacerse parte de nuestra manera de vivir. No hace mucho tiempo escuché a una mujer que llegó a una iglesia y como venía de un contexto en el cual hacían toda una serie de cultos previos a la llegada de la Navidad, como en la iglesia en la que ahora asistía, esos cultos no estaban como si estaban en su iglesia anterior de la que venía, dejó de asistir. Porque consideró que no tener estos cultos era terrible. Había que tenerlos, ¿no? Todo ese tipo de prácticas no son dadas nunca por la iglesia en el Nuevo Testamento. Nunca son ordenadas por Pablo o por Pedro, por ninguno de ellos. Lo mismo a veces sucede, por ejemplo, en Semana Santa. Hay iglesias que, por ejemplo, se levantan a las 6 de la mañana para tener un culto.
A veces predican las mujeres ahí. Eso nunca es ordenado por la palabra de Dios. Y sin embargo, no cumplirlo en estas iglesias a veces supone todo un juicio de los creyentes hacia otros que no hacen esto. Es decir, también nosotros como creyentes bajo el nuevo pacto terminamos por establecer toda una serie de normas, toda una serie de ceremonias que supuestamente nos ayudan a ser más santos, pero que no están prescritos en la Biblia. ¿Cuán terrible es esto? Porque terminamos por vivir en una esclavitud nosotros y por esclavizar a otros, ¿no? Les comentaba hace un tiempo que me pareció sumamente vergonzoso que un joven tuviera que estar como presidente de un grupo de jóvenes, un tipo de reuniones que no fueron enseñadas por el Señor, ¿no? Y que este joven, al estar como se le llama el puesto presidente de jóvenes, tenía que estar sumamente involucrado en la iglesia al costo que reprobó cada una de sus materias en la universidad. Nada de eso le pidió el Señor a ese joven, nada de eso le pidió Dios a esta iglesia. Y sin embargo nos encargamos de hacer toda una serie de actividades que solamente producen esclavitud en los creyentes. Así que nosotros también podemos caer en ese error. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. Y esto solamente pasa cuando tenemos una baja visión de la ley. Cuando vemos la ley moral de Dios y decimos, eso se puede cumplir muy fácilmente. Y entonces pensamos que le podemos agregar más cosas. Los fariseos hacían eso. Yo no he asesinado a nadie, ¿no? Pero ¿qué le responde Jesús? Pero te has enojado con alguien. Eso es homicidio. Cada una de las veces que tú te has enojado con alguien, y piensa en esto, ¿cuántas veces le sucede durante el día? Eres un homicida. Véanlos en los niños más pequeños. Hace un tiempo mi esposa y yo escuchamos una increíble reflexión sobre los niños. Si a un niño de 3 años le diera la fuerza de un hombre de 30 años, ese niño sería un homicida. ¿A poco los niños no andan siempre jalando a veces a los padres, aventándoles cosas, pegándoles con algo? Dele ese niño de 3, 4 años la fuerza de un hombre de 30. Ese niño haría cosas sumamente terribles. Así que tenemos una baja visión de la ley. A veces nos contentamos con asistir a todas las reuniones de la iglesia, participar en todas sus actividades, y a veces para ocultar otra cosa. Muchas personas están engañadas con respecto de sí mismas porque a veces participan activamente en las iglesias. Pero el creyente no confía en su obediencia a la ley, porque cada vez que nos midamos frente a la ley moral de Dios, siempre vamos a ser encontrados faltos. Somos incapaces de agradar a Dios por nuestros propios esfuerzos. Tampoco tenemos a la ley como si fuera parte de nuestra salvación, como hay que cumplirla primero para después ser salvo. Así que no es necesario cumplir con rituales que garanticen la aceptación divina. Los creyentes nos reconocemos como miserables delante de Dios e incapaces de hacer cualquier cosa que le agrade. De manera que solo nos queda la confianza en la obra perfecta realizada por Cristo en la cruz. Sin embargo, el Espíritu Santo ya había anunciado con mucho tiempo de anticipación que vendría un momento en el cual la ley ya no tendría más condenación sobre los verdaderos creyentes, sino que por el sacrificio de su Hijo seríamos libres para siempre de su poder condenatorio y con libertad de saberse perdonados para siempre. Y entonces amaríamos su ley, lo serviríamos, no como el esclavo que sirve por temor, sino como el hijo que sirve a su padre por amor. Hay una historia tremenda al respecto sobre esto, que estaba contando un pastor de la iglesia que viene nuestro pastor Jeremías, el pastor Sergio. Se llama Sergio Ruiz, si ahora no me equivoco el apellido. Él comenta esta historia, que había un hombre que tenía un esclavo, ¿no? Y entonces estaba en su último día de esclavitud el esclavo. Entonces iban caminando por ahí, por el campo, por una ciudad, y alguien le lanzó una lanza al esclavo. Cuando iba la lanza llegando el esclavo, el amo mete la mano y se le encaja a él, ¿no? Entonces el hombre tiene que ir a cuidados, etc.
Después, cuando pudo despertar, el hombre vio al esclavo ahí y le dijo, ¿qué haces aquí? Tú ya cumpliste tu último día de esclavitud, ya te puedes ir. Y dijo, ¿por qué estás aquí? Bueno, pues te voy a cuidar las heridas. Y además, yo estoy aquí porque tú me salvaste la vida. Y ahora quiero decirte que quiero ser tu esclavo por siempre. Porque veo que tú me amas, ¿no? O sea, eras mi amo, pero yo no sabía que me amabas. Y vi en eso que tú pusiste tu vida para salvar la mía. Veo que me amas, así que ahora renuncio a mi libertad. Quiero ser esclavo de ti para siempre, ¿no? El creyente, antes nosotros éramos esclavos al pecado. Y el creyente no ha dejado de ser esclavo. ¿Pero es esclavo de quién? De Cristo, que es un mejor amo. Y ahora la ley no está en contra de nosotros para servirla con un temor condenatorio, sino que la servimos con un temor distinto, un temor reverencial, como el hijo que sirve por amor a su padre. Muchas veces como creyentes intentamos hacer que con nuestras obras Dios nos perdone. Considera esto. Cada uno de nosotros, por ejemplo, somos hijos, ¿no? Por ejemplo, de alguien. Imagínense que de pronto mi hijo, Santiago, decide, voy a ganarme el lugar voy a ganarme mi lugar en la familia, ¿no? Así que manda a que le den su acta de nacimiento, empieza a hacer cosas, ¿no? Para agradarme a mí. Y yo le pregunto, oye, ¿qué haces, hijo? Y él me dice, es que estoy ganando mi lugar dentro de la familia. Quiero que sepas que efectivamente soy tu hijo. Pues sería absurdo, ¿no? Porque yo diría, no, ya eres mi hijo, no necesitas hacer nada para ser mi hijo. El creyente también tiene esa posición. Dado que es hijo de Dios, no tiene que hacer algo para decirle a Dios, yo soy tu hijo. Porque Dios ya lo sabe. Él es el que, Él de hecho nos ha dado vida nueva. Nos ha resucitado en Cristo. Por la obra de la cruz somos limpiados y perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esto es lo que dice el Señor. Por eso dice en el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y esto es algo que es definitivo. El Señor olvidará para siempre nuestros pecados y nuestras maldades, todos los pecados, y nos mirará siempre como justos, como limpios y sin mancha, no por algo que hayamos hecho, sino por el sacrificio de Cristo que nos ha limpiado y perdonado de manera perfecta. Ahora, cuando estamos diciendo que Dios olvida completamente el pecado, no estamos diciendo que en la mente de Dios ha habido un cambio o una variación, como si Dios cambiara. Estamos diciendo que Dios deja de reconocer algo y su mente no es capaz de recordarlo. Esto no puede ser porque Dios es Dios y su mente no dejará de conocer lo que ella sabe. Así que no queremos decir que Él deja de reconocer algo y que se le olvida completamente. No. Él siempre tiene el mismo completo y perfecto conocimiento. Este olvido se refiere a que Dios nunca traerá nuestros pecados a juicio contra nosotros. Nunca. Nosotros muchas veces hacemos eso. Tenemos un conflicto con nuestro cónyuge, con la esposa o el esposo, y quizá hemos dicho que hemos perdonado para decir, pero ¿te acuerdas cuando hiciste otra cosa? Bueno, pues no, que ya habías perdonado eso. Muchas veces somos así. Terminamos por recordar a las personas lo que nos han hecho, cuando supuestamente ya los hemos perdonado. Por eso dice en Isaías 44:22, yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. De la misma manera, como en la mañana aparece la niebla, y una vez que el sol aparece en el cielo, esta empieza a desaparecer hasta llegar al punto de deshacerse por completo. Así sucede con nuestros pecados. Ellos son como una nube oscura que invade nuestro ser, pero una vez que aparece el sol de justicia, nuestro firmamento espiritual se vuelve claro y las nubes de pecado son deshechas para siempre. Y esto es así porque nuestras maldades fueron llevadas por Cristo sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Los pecados de todos los escogidos fueron cargados o traspasados a Cristo cuando Él moría en la cruz.
Allí Él llevó toda la oscuridad de nuestras maldades y transgresiones, lo cual fue evidenciado por las grandes nubes que oscurecieron el firmamento, mientras Jesús era colgado del madero. Bien, Isaías 53, versículo 4 al versículo 6. Isaías 53, versículo 4 al versículo 6. Dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que en cada creyente se hace efectivo este traspaso de sus pecados a Cristo, en el momento en que confiesa sus maldades y acude con confianza al Salvador. Entonces, una vez más, tenemos que poner nuestra mirada en el Calvario, porque ahí es curada nuestra enfermedad espiritual, nuestro pecado. Ahí es donde somos preparados para ser renacidos por Cristo. Y es perdonado nuestro pecado por la obra de Jesucristo en la cruz. Desde ese momento empezamos a disfrutar del perdón total de nuestros pecados. Ahora, Jesús llevó sobre sí nuestras maldades, absolutamente todas, de manera que ninguna quedó fuera. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron traspasados a Él, fueron dados a Él. Es por eso que los creyentes disfrutamos de una eterna seguridad de salvación, porque ningún pecado que cometamos podrá separarnos del amor de Dios, ni uno solo. Así que no olvidemos, el perdón de pecados también nos ha equipado y se nos ha provisto una gracia especial que nos ayuda a andar en santidad. Porque como ya hemos visto, el Espíritu ha escrito las leyes de Dios en nuestros corazones para que ahora estos corazones puedan estar sensibilizados. Si no tenemos un corazón sensible, es probable que entonces no hayamos confiado en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Si es así, lo mejor es ir a Dios y pedir que haga esto en nosotros. Porque esto no lo podemos hacer, no puede darse de la noche a la mañana en un hombre carnal, en una mujer carnal, que de pronto su corazón sea sensibilizado. Tiene que operar ahí la gracia de Dios. Pero nuestro pasaje no solamente dice eso, también el versículo 18 dice: pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. La conclusión de este pasaje, el autor nos está diciendo, es que habiendo cargado sobre Jesús todos los pecados de todos los escogidos y habiendo obtenido el perdón completo de nuestras iniquidades, entonces ya no es necesario hacer ningún otro sacrificio, ni de Cristo mismo, ni de animales, ni de ninguna otra especie. Ya no es necesario hacer otro sacrificio. De hecho, lo contrario es sumamente terrible y herético. Alguien que se disponga a hacer un sacrificio supuestamente para limpiar sus pecados, solamente está diciendo que la sangre de Cristo no es suficiente. Y eso es una terrible declaración. Jesús fue el punto final de la ley ceremonial. Por eso ya no se necesitaron más sacrificios. De manera que el judaísmo quedó invalidado ahí, en la cruz. Y ahora da paso a la fe cristiana, la cual se fundamenta en el sacrificio, el sacerdocio y el reinado del verdadero Mesías, Jesús de Nazaret. El verdadero judaísmo ahora es el cristianismo. Y quien no acuda con Cristo con fe para el perdón de sus pecados, entonces todavía permanece en la oscuridad de sus maldades y se encuentra bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque sería negar el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿qué aplicaciones encontramos de este pasaje para nosotros? Bueno, número 1, siendo la gracia de Dios tan abundante para con nosotros los creyentes, que ofrece a través del sacrificio de Cristo un perdón completo de nuestros pecados, pero no solo el perdón, sino también un olvido definitivo. Entonces, nuestra actitud diaria debería ser el perdonar a todos los que nos ofenden.
Pero no un perdón de palabras nada más, sino también de hecho. Porque el verdadero perdón olvida para siempre la ofensa, no la está recordando todo el tiempo. Cuando acudimos en un acto de fe al Salvador, ese es el punto número 2, su muerte en la cruz es capaz de darnos el perdón completo de nuestros pecados, como hemos dicho, pasados, presentes y futuros, de una manera real. Tan real que Dios nunca se acordará de nuestros pecados. Así que si aún vives bajo el juicio terrible que produce en nuestra conciencia el saber que hemos cometido terribles maldades, y no encuentras, digamos, la lija que sea capaz de arrancar el pecado de tu conciencia, entonces tienes que acudir a Cristo. No puede ser de otra manera. Y que vayas con Él y lo reconozcas como tu Salvador y como tu Señor. Y Él, con un amor eterno, va a limpiar tu conciencia, purificará tu corazón y borrará tus maldades, siendo que ellas fueron traspasadas a Cristo cuando Él moría en la cruz. Entonces Dios olvidará para siempre tus pecados y no se acordará más de ellos, porque la deuda fue pagada una vez y para siempre. Y como esto lo hemos dicho, la frase una vez para siempre, que se repite 2 veces en Hebreos, no es una frase que tenga que ver con nosotros. Es una frase aplicada completamente a Cristo. Por eso dice el versículo 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. No somos salvos porque creamos, somos salvos por Cristo, por medio de la fe. Y punto número 3. Amados hermanos, yo sé y todos sabemos que hemos pecado, que hemos cometido terribles maldades. En esta semana no estuvimos exentos de eso. También sus conciencias los han juzgado y llevan sobre sus hombros la pesada carga de ellos. Pero quiero recordarles hoy que la condenación de esos pecados ya fue pagada por Cristo en la cruz. Así que ahora solamente debes confesar tu maldad y apartarte de ella, ¿no? Ir a Dios, ¿no? Ir a Cristo. Tienes acceso al lugar santísimo. Recuerden las palabras del Espíritu Santo dichas por medio de Juan, en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ya no hay más necesidad que andes cargando con eso. Ve a Cristo, ¿no? Él es todo suficiente. Vamos a orar.